Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud, tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la FM 91.1 Amadeus, con La tarde está en plenitud, arte y cultura, para compartir una hora con todos ustedes. Si quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestros correos electrónicos, generacionabierta@gmail.com, generacionabierta@hotmail.com, y también por otras vías, ¿no es cierto, Nora? ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muy bien, Luis, contenta de hacer un nuevo programa. Y sí, por otras vías, como por Facebook, por Twitter, o también por www.radioamadeus.com, o descargando de la app Radio Amadeus FM 91.1 en tu celular. La educación en estos tiempos de incertidumbre. Tenemos el agrado de conversar con Fernando Acosta, profesor de Educación Física de General Pico La Pampa, acerca del libro de reciente aparición, Estar siendo profes de Educación Física, experiencias, caminos y desafíos. Él es el coordinador de dicho libro, muy interesante por lo que estuve viendo, tiene que ver con la construcción de la identidad docente permanentemente. ¿Es así? Gracias por la invitación. Escribimos un grupo de 15 profesores de educación física de Argentina, Brasil y Uruguay, con una misma temática, que es contar un poco cómo es que estamos siendo profesores de educación física desde una mirada histórica y cultural. Esta mirada histórica tiene que ver un poco con reconocer el propio lugar por el cual transitan los profesores de educación física en estos países, cuáles son las condiciones de trabajo, cómo vienen siendo, ¿no?, estas condiciones, estas experiencias y estas prácticas se van construyendo y eso también hace que el rol vaya cambiando o se vaya buscando permanentemente una identidad con respecto a la profesión. Bueno, los 15 capítulos cuentan diferentes cosas. Hay capítulos que hablan sobre la socialización profesional, capítulos que cuentan sobre la importancia de la formación docente inicial. Hay otros capítulos que cuentan sobre el valor que ha tenido en las historias de vida el deporte, en la conformación de esa identidad docente. Y yo creo que el libro viene en un momento histórico también de la educación física de Argentina y de Brasil, en tanto se vienen produciendo ciertas rupturas, digamos, sobre todo en la formación docente inicial, o sea, en la formación del profesorado. Muchos capítulos cuentan y hablan sobre la importancia de la formación docente como un espacio de reflexión, un espacio de construcciones, un espacio de deconstrucción y de reconstrucción de tradiciones que atravesaron el campo, por lo menos hasta la década del 80, fuertes tradiciones biologicistas, positivistas,
Y este libro es un poco a mi entender, un indicador, digamos que hay un nuevo paradigma en la educación física que está revisando esas tradiciones y que por otro lado está pensando en la posibilidad de una educación física emancipadora, una educación física crítica, inclusiva, diversa. Y bueno, un poco eso cuenta, digamos, cuenta el libro, pero por sobre todas las cosas me parece que llega en un momento muy interesante para la educación física. Nosotros formamos parte, digamos, de un colectivo más amplio, quizás no estamos articulados formalmente, pero un colectivo más amplio que está pensando profundas transformaciones en la educación física, en la formación docente y la educación física escolar. Cuando hablas de educación física emancipadora, inclusiva, diversa, ¿de qué estás hablando? ¿Podrías explicarnos un poquito más? Y este colectivo más amplio, que tiene que ver con el que formás parte y que está pensando la formación docente y también la formación de los profesorados en la docencia, como también en las escuelas, quiénes son y de qué manera se están interpelando todas esta nueva didáctica, digamos, o estos nuevos pensamientos acerca del rol de la educación física en las escuelas. Bueno, la educación física tuvo una primera instancia de disciplinamiento de los cuerpos, muy potente, finales del siglo XIX y hasta los primeros 50 años del siglo XX, donde lo primordial fue una educación física biológica, gimnástica, militarista, donde lo importante estaba centrado no en la enseñanza y el aprendizaje, sino que estaba centrado más en la cuestión del poder sobre los cuerpos, ¿no? Es decir, todo lo que el cuerpo podía y todo lo que el cuerpo no podía hacer dentro de la escuela. Esto lentamente empieza a ser cuestionado en el ámbito de la formación docente y en el ámbito académico. Y la piedra de toque es el movimiento renovador brasilero, que en la década del 80 comienza a cuestionar la deportivización de la educación física en Brasil, y en cierto modo este movimiento liderado por Walter Brach se extiende a distintos países, y en la Argentina empieza a ser trabajado en los últimos 20 años. Básicamente lo que se cuestiona es el discurso militarista y la única presencia de un contenido en la escuela, que es el deporte, y el deporte al servicio de la competencia y del consumo. Bueno, yo creo que los procesos de transformación y de emancipación tienen que ver con esta crítica a esa educación física escolar, que pone en el centro una pregunta, es decir, ¿de qué tendríamos que emanciparnos? ¿O por qué? ¿O para qué? Bueno, emanciparnos de estas tradiciones, digamos, pedagógicas, disciplinares, que tienen como eje, digamos, el disciplinamiento de los cuerpos y la deportivización de la educación física, y pasar a una educación física, digamos, que esté centrada en la enseñanza, en el aprendizaje, en la posibilidad de incluir a todos, ¿sí? Y en ese sentido, quienes están, digamos, a la cabeza de este movimiento en Argentina son algunos profesorados, digamos, que tienen una visión crítica de la educación física. Articular formalmente no estamos articulando, pero se está empezando a conformar grupos de profesores en distintos lugares del país y también de Uruguay. Por ejemplo, en Río Cuarto, nosotros participamos también de algunas reuniones, en la Universidad Nacional de Luján. Hay grupos, por ejemplo, ahí está la organización La Freire, está la organización, el movimiento Gregorio Guyo-Sember, que estamos en cierta medida cuestionando ese lugar de la educación física para pasar a un lugar
centrado, digamos, en procesos de transformación, de reflexión, para poder pensarnos como un espacio legítimo de enseñanza y de aprendizaje de una cultura corporal de movimientos que es cada vez más amplia, más compleja, más rica, y en ese sentido me parece que vamos caminando, y ese libro apunta por ahí, ¿no? Apunta a pensarnos como colectivo, a pensar que la educación física está en construcción, que no está acabada, y bueno, vamos caminando ahí, y bueno, muy contentos con esta producción que, digamos, que hicimos. Además, la educación física hoy por hoy atraviesa dos desafíos, tres desafíos que le interpelan. Uno es seguir cuestionando el lugar del deporte en la escuela. Segundo, trabajar para el desarrollo de clases inclusivas, es decir, que podamos atender cada una de las particularidades de nuestros estudiantes. Y atraviesa un desafío muy fuerte que tiene que ver con las cuestiones de género. La educación física históricamente ha sido, hasta hace muy poco, productora de masculinidades y feminidades a través de las clases de educación física. Bueno, esto en los últimos tiempos se vio no solamente estudiado y cuestionado, sino que se está moviendo, digamos, al interior de la educación física escolar también movimientos para repensar, digamos, ¿no? Digamos que nuestras clases de educación física ya no son varones ni mujeres, sino que están pobladas por otras identidades de género, que es necesario identificarlas, ser lo inteligentemente precisos para identificarlas y poder trabajar para que nuestras clases sean inclusivas. Muy interesante lo que nos contás acerca del nuevo lugar que están pensando para esta área disciplinar en las escuelas, un desafío con estas nuevas subjetividades. Nos gustaría que nos dijera, Fernando, quiénes son los autores de cada uno de los artículos. Gracias. Bueno, mira, los autores son Gastón Achával, Santi Ciccone, Kevin Coria, Daniela Ferreira, Cecilia González, Ángelo Gariglio, Karina Mencini, Claudio Olivera, Vinicius Peña, Patricia Resach, Andrés Santillán, Mariana Sarni, Ademir Suárez y Sebastián Trueba. Gracias, Fernando, por esta entrevista. Quisiéramos saber dónde podemos encontrar el libro y a quién está dirigido. El libro está impreso en papel de una tirada baja. El editor es Editores Asociados y tenemos una copia online que te podemos hacer llegar. El libro está destinado a un público diverso, desde profes que trabajan en distintos ámbitos, a estudiantes de educación física, a formadores, docentes en general. Bueno, un gusto haber participado de tu programa, Nora, y te mando un fuerte abrazo. Música sin fronteras. Vamos a la parte musical y vamos a escuchar composiciones de un gran compositor mexicano, Manuel María Ponce, conocido sobre todo por ser el autor de la canción Estrellita, tan célebre en todo el mundo, que son muchos los que creen que se trata de una melodía popular. Ocupa un lugar de especial importancia dentro del panorama musical mexicano. Antes de la irrupción de Carlos Chávez y Silvestre Revuelta, Manuel María Ponce fue uno de los primeros en cultivar en México un estilo de composición moderno, resultado de sus años de aprendizaje en París cuando estuvo, e independiente del folclorismo colorista, que sin embargo se halla también presente en sus partituras. Vamos a escuchar de Manuel María Ponce, Por ti mi corazón, en la interpretación del maestro Andrés Segovia en guitarra.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a todos los oyentes de La Tarde Está en Plenitud. Hoy vamos a evocar a una artista mexicana y quiero empezar este segmento haciendo una pregunta. ¿Por qué gran parte de la sociedad se interesa más por las historias que envuelve la vida de las artistas, sobre todo cuando éstas fueron transgresoras para su época, y no por sus obras, que es realmente lo que nos debería interesar? Este interrogante aquí planteado me conduce a hablar de Frida Kahlo, dado que su historia personal y amorosa permitió conocer solo parte de su obra, la que es mucho más potente y abarcativa, la que adquiere gran relevancia estética en un momento particular de su vida y de la que mucho no se habla. La obra de Frida fue cooptada por el mercado del arte y por las necesidades de la sociedad de consumo, sociedad que necesitó hacer un relato económicamente sustentable a través del tiempo. Hoy me interesa que nos involucremos a pensar en su obra, a reflexionar acerca de ella, la que seguramente fue velada por ese relato de ese personaje que generó la sociedad de consumo y las normas que impone el mercado. Una mujer que siempre luchó por dejar un mensaje de compromiso con su país y con sus pares, las mujeres, sobre todo las artistas que eran invisibilizadas. Quien realizó una búsqueda incesante de su identidad. Aquí la primera reflexión. No fue ni será la única artista que bucea en su interior en el momento del acto creador en busca de una identidad que quizás no conoce. Ese momento íntimo entre el artista y su obra es el que luego se convierte en una tríada entre el artista, la obra y el espectador. Ahora me voy a detener a hacer una breve síntesis de su vida, solo para contextualizarla en su época, para luego retomar el relato de sus obras. Seguramente muchos de ustedes conocen la obra de Frida por ese vínculo estrecho con los muralistas mexicanos, pero también por su imagen, la que fue replicada en diferentes rubros comerciales de la sociedad de consumo, la que se encargó de hacerla viral. ¿Hasta qué punto este hecho ayuda a conectarnos con la verdadera obra de un artista? Ustedes seguramente conocen acerca de esa historia de amor y desamor que vivió a partir del casamiento con Diego Rivera, y es quizás a partir de esa unión que el relato supera la realidad, en este caso su obra misma. Frida obtuvo un sello personal, con una profunda carga de expresividad. La sensibilidad está latente cuando dirige su mirada hacia el espectador. Sus distintas series fueron construidas a partir de símbolos y metáforas, herramientas de las que se vale el artista para la construcción de sus producciones. La vida de Frida estuvo marcada por el dolor, la enfermedad y una relación tortuosa con quien fuera el amor de su vida. Esa vida es coincidente con la de otras artistas de su época, que pensaban que el arte era un portavoz para expresar sus miedos, sus angustias, sus dificultades, su desamor, para entrar también en la escena artística institucional, la que era vedada para las mujeres de esa época y por largo tiempo. Pero en el caso de Frida,
Ella quedó atrapada en ese personaje que construyó la sociedad patriarcal, el que sobrevoló en el imaginario popular colectivo de la sociedad, el que también trascendió a su país. Aunque debemos destacar que su obra también trascendió la frontera, una obra marcada por la urdimbre personal que el artista entretejió en sus pinturas. Dos factores importantes proporcionan esta situación en la que el artista queda atrapada por el personaje. Uno, la sociedad machista de la época, sobre todo pensando que ella pudo acceder al ámbito artístico, cultural y político por medio de su vínculo con los muralistas mexicanos, ámbito vedado para las mujeres de su época. Y el otro factor es el poder del mercado, asociado íntimamente a la sociedad de consumo. Retomando su obra, un objeto cotidiano inmerso en varias leyendas se transmutó en un objeto artístico. Un objeto artístico que fue esencial para la vida y la obra del artista. Y estoy hablando del espejo, la herramienta que ella anexó a su cama para realizar sus autorretratos. Fue el elemento con el que empezó a construir y a descubrir su verdadera identidad. Allí comienza el inicio de una larga serie de autorretratos, una búsqueda de las distintas Fridas, una necesidad quizás de deconstruirse. Por otro lado, imperó en ella la necesidad de reconstruir a esa Frida vulnerada, la que quedó con un cuerpo lacerado, entumecido. Esa obsesión por autorretratarse es como la que posee el fotógrafo al apretar el botón de su máquina. Esto me lleva a varias reflexiones y para eso pensé mucho en algunas frases de Susan Sontag, quien hablaba de los retratos en sus textos. La escritora afirmaba: para los militantes, la identidad lo es todo. Sigo con alguna de las frases de los escritos de Susan Sontag. La fotografía es a la vez una pseudo presencia y un signo de ausencia. Todos los fotografiados atestiguan la despiadada disolución del tiempo. Como cada fotografía es un mero fragmento, su peso moral y emocional depende de dónde se inserte. Una fotografía cambia según el contexto donde la ven. Estas frases de Susan nos conducen a bucear en esos símbolos que Frida construyó en su obra, cómo se vio, cómo se construyó, pero también cómo se deconstruyó. La obra de Frida no fue solo autobiográfica, fue portavoz de esa carga desmesurada de expresividad, a la que muchas mujeres no podían acceder, pero también fue portavoz de la defensa del folclore de su país, frente a los modelos europeos que intentaban imponer por aquel entonces. Como ya dijimos, los símbolos y las metáforas se adueñan de sus pinturas. Los que conviven con su paleta, generando sus propios códigos. Frida retoma la visión prehispánica mexicana, el binomio perfecto, vida-muerte. Otra de las simbologías son las que se refieren a la creencia mesoamericana que al concluir la vida terrenal, el alma del hombre, en términos universales, está destinado a otro espacio espiritual. Por eso comencé diciendo que el relato del personaje que se generó sobre Frida supera la realidad de la verdadera
y enorme artista que ha sido y que ha dejado en su obra. La poesía y sus poetas. Nos vamos a referir hoy a José Emilio Pacheco Berni, que nació en la Ciudad de México el 30 de junio de 1939 y falleció en la Ciudad de México el 26 de enero de 2014. Poeta, narrador, ensayista y traductor, ha sido uno de los escritores más importantes de la literatura mexicana del siglo XX. Fue docente en las universidades de México, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Su obra poética se caracteriza por la depuración extrema de elementos ornamentales y por su compromiso social con su país. Temas como el paso del tiempo, la vida o la muerte vertebran su escritura. Entre sus libros de poemas se encuentran Los elementos de la noche, No me preguntes cómo pasa el tiempo, Los trabajos del mar, Miro la tierra y Ciudad de la memoria. Su obra narrativa se destaca por la experimentación en nuevas estructuras y técnicas narrativas. Entre sus libros, El viento distante, El principio del placer, La sombra de la medusa y otros cuentos marginales, y la novela Morirás lejos y Las batallas del desierto. Sus artículos y ensayos son numerosos y casi todos versan sobre literatura, aunque también abordan asuntos políticos y sociales. Fue editor y eximio traductor. La escritura de Pacheco se distingue por un constante cuestionamiento sobre la vida en el mundo moderno, sobre la literatura y su propia producción artística. Recibió numerosos premios, entre ellos solo voy a decir 3. Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de la lingüística y literatura, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y el Premio Miguel de Cervantes 2009. El escritor, Premio Cervantes 2009, depositó en la caja de letras del instituto un legado que permanecerá guardado hasta el 21 de abril de 2110. Es una de las personalidades que deja un objeto personal en la antigua cámara acorazada de la sede central del instituto. ¿Qué será? Creo que nadie lo sabrá de nosotros. Poema. Contra elegía. Mi único tema es lo que ya no está, y mi obsesión se llama lo perdido. Mi punzante estribillo es nunca más, y sin embargo, amo este cambio perpetuo, este variar segundo tras segundo, porque sin él, lo que llamamos vida sería de piedra. Lluvia de sol. La muchacha desnuda toma el sol apenas cubierta por la presencia de las frondas. Abre su cuerpo al sol que en lluvia de fuego la llena de luz. Entre sus ojos cerrados, la eternidad se vuelve instante de oro. La luz nació para que el resplandor de este cuerpo le diera vida. Un día más sobrevive la tierra, gracias a ella, que sin saberlo es el sol entre el rumor de las frondas. Algunas frases que me gustaron mucho y quisiera compartir. Y cada ola quisiera ser la última, quedarse congelada en la boca de sal y arena que mudamente le está diciendo siempre, adelante. Todo nos interroga y recrimina, pero nada responde. Nada persiste contra el fluir del día. Al centro de la noche todo acaba y todo recomienza. No hay amor sereno. Si lo hubiese, tampoco escaparía a su final tragedia, que es la separación de los amantes. Qué terrible es amar algo que la muerte puede tocar. Ya me encontré a mí mismo en una esquina del tiempo,
No quise dirigirme la palabra en venganza de todo lo que me he hecho con saña. Yo soy tú. No nos separes de mí. El que se va ya no vuelve aunque regrese. Todo es nunca por siempre en nuestras vidas. Y para terminar, el poema Gotas de lluvia. Una gota de lluvia temblaba en la enredadera. Toda la noche estaba en esa humedad sombría que de repente iluminó la luna. Y el poema Presencia, ¿qué va a quedar de mí cuando me muera? Sino esta llave ilesa de agonía, estas pocas palabras con que el día dejó cenizas de su sombra fiera. ¿Qué va a quedar de mí cuando me hiera esa daga final? ¿Acaso mía será la noche fúnebre y vacía que vuelva a ser de pronto primavera? No quedará el trabajo ni la pena de creer y de amar, el tiempo abierto semejante a los mares y al desierto. Ha de borrar de la confusa arena todo lo que me salva o encadena, mas si alguien vive, yo estaré despierto. Música sin fronteras. Manuel María Ponce nació en 1882 en Fresnillo, Zacatecas, México. Ya desde pequeño demostró una gran facilidad musical para la música. A los 9 años, fíjense ustedes, compuso su primera obra pianística, formó parte del coro infantil y fue más tarde organista en el Templo de San Diego, en Aguascalientes, en donde su hermano Fray Antonio ejercía como sacerdote. En 1900 se trasladó a la Ciudad de México para estudiar en el conservatorio. En 1904 viajó a Europa, estudió en Bolonia con Luis Tocci y en Berlín con Martin Krauss. En 1912 tocó el estreno de su concierto para piano y orquesta con la Orquesta Sinfónica de México, dirigida por Julián Carrillo. Luego aparece en 1914 su álbum de canciones mexicanas, basado en piezas populares que fue recogiendo. La más famosa, como decíamos anteriormente, sería Estrellita, compuesta en 1912 y cuya popularidad persiste hasta nuestros días. En 1917 aceptó el nombramiento de director de la Orquesta Sinfónica Nacional, que dirigiría 2 años. Vamos a escuchar de Manuel María Ponce, Balada Mexicana, en la interpretación en piano a cargo del maestro Jorge Federico Osorio. Adelante, por favor.
La poesía y sus poetas. Del poeta Octavio Paz, La calle. Es una calle larga y silenciosa. Ando en tinieblas y tropiezo y caigo, y me levanto y piso con pies ciegos las piedras mudas y las hojas secas, y alguien detrás de mí también las pisa. Si me detengo, se detiene. Si corro, corre. Vuelvo el rostro. Nadie. Todo está oscuro y sin salida, y doy vueltas en esquinas que dan siempre a la calle, donde nadie me espera ni me sigue, donde yo sigo a un hombre que tropieza y se levanta y dice al verme, nadie. Octavio Paz nació en México en 1914 y falleció en el mismo lugar en 1998. Poeta y ensayista, junto con Pablo Neruda y César Vallejo, conforman la tríada de grandes poetas que, tras el declive del modernismo, lideraron la renovación de la lírica hispanoamericana del siglo XX. En 1990 recibió el Premio Nobel de Literatura. Ya desde pequeño los intereses literarios de Octavio Paz se manifestaron, publicando sus primeros trabajos en diversas revistas literarias. Sus preocupaciones sociales también se dejaron sentir y en 1937 realizó un viaje a Yucatán con la intención de crear una escuela para hijos de trabajadores. En junio de ese mismo año, contrae matrimonio con la escritora Elena Garro, que le daría una hija y de la que se separaría años después, y abandonó sus estudios académicos para realizar junto a su esposa un viaje a Europa que sería fundamental en toda su trayectoria, tanto vital como intelectual. En París tomó contacto, entre otros, con César Vallejo, el citado Pablo Neruda, fue invitado al Congreso de Escritores Antifascistas de Valencia. Hasta fines de septiembre de 1937 permaneció en España, donde conoció personalmente a Vicente Huidobro, Nicolás Guillén, Antonio Machado y a destacados poetas de la generación del 27 como Rafael Alberti, Luis Cernuda, Miguel Hernández, entre otros. Además de visitar el frente durante la Guerra Civil Española, escribió numerosos artículos en apoyo de la causa republicana. Desde fines de 1943, año en que recibe la beca Guggenheim para visitar los Estados Unidos, hasta 1953, Octavio Paz residió fuera de su país natal, primero en diversas ciudades norteamericanas y luego de la Segunda Guerra Mundial en París, después de ingresar en el servicio exterior mexicano. En la capital francesa comenzó su alejamiento del marxismo y el existencialismo para acercarse a un socialismo utópico y sobre todo al surrealismo, entendido como actitud vital y en cuyos círculos se introdujo gracias a Benjamin Pérez y principalmente a su gran amigo André Breton. Silencio. Así como del fondo de la música brota una nota que mientras vibra crece y se adelgaza, hasta que en otra música enmudece. Brota del fondo del silencio otro silencio, aguda torre, espada, y sube y crece y nos suspende, y mientras sube caen recuerdos, esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes, y queremos gritar y en la garganta se desvanece el grito. Desembocamos al silencio en donde los silencios enmudecen.
La poesía de Octavio Paz se adentró en los terrenos del erotismo, la experimentación formal y la reflexión sobre el destino del hombre. Se trata de un poeta que no echó raíces en ningún movimiento. Él estuvo siempre muy atento a los cambios que se iban dando en el terreno de la poesía y siempre estuvo medio como experimentando, de modo que su poética, como toda poesía profunda, terminó por convertirse en una manifestación muy personal y original. Tus ojos son la patria del relámpago y de la lágrima, silencio que habla, tempestades sin viento, mar sin olas, pájaros presos, doradas fieras adormecidas, topacios impíos como la verdad, otoño en un claro del bosque, en donde la luz canta en el hombro de un árbol y son pájaros todas las hojas, playa que la mañana encuentra constelada de ojos, cesta de frutos de fuego, mentira que alimenta, espejos de este mundo, puertas del más allá, pulsación tranquila del mar a mediodía, absoluto que parpadea, páramo. La obra publicada por Octavio Paz es muy vasta, tanto en poesía como en ensayo. Como ensayista estuvo siempre muy atento en el centro de la discusión artística, política y social de su país. Fue también traductor, editor y gran impulsor de las letras mexicanas. Tanto la curiosidad insaciable como la variedad de sus intereses y su aguda inteligencia analítica se hicieron patentes en sus numerosos ensayos que cubrieron una amplia gama de temas, como decíamos, ¿no? Desde el arte y la literatura hasta la sociología y la lingüística, pasando también por la historia y la política. Música sin fronteras. En el año 1925, a los 43 años de edad, Manuel María Ponce se inscribió en la Escuela Normal de Música de París. Fue alumno de Paul Dukas y refrendó su gran amistad con el guitarrista español Andrés Segovia. Su lenguaje musical cambió, abandonó el estilo nacionalista, tal como muestran sus 3 preludios para violonchelo y piano compuestos en París, y sus obras consecuentes. Obtuvo la licenciatura en composición en 1932 a los 50 años de edad y, armado de nuevas ideas y de un nuevo lenguaje, regresó a México ese año y fue nombrado director del Conservatorio Nacional. Su amistad con Segovia redundó en una serie de obras guitarrísticas dedicadas al gran artista español, tales como las variaciones sobre la Folia de España en 1929, las sonatas y el Concierto del Sur para guitarra y orquesta, estrenado por Andrés Segovia en Montevideo en octubre de 1942. En marzo de ese mismo año fue elegido miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana. En 1945 fue nombrado director de la Escuela Nacional de Música. En 1947 recibió el Premio Nacional de las Artes y de las Ciencias de manos del presidente Miguel Alemán y falleció el 24 de abril de 1948 en la Ciudad de México. Vamos a escuchar de Manuel María Ponce su obra más popular que comentábamos, Estrellita, en la interpretación del maestro Jorge Federico Osorio en piano. Adelante, por favor.
Nos vamos yendo, muchas gracias por acompañarnos y va nuestro agradecimiento a Ricardo en la operación técnica por todo su apoyo y colaboración. Agradecemos también a todos nuestros oyentes y los esperamos la próxima semana a las 17 horas. Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.